Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo de evaluación de funciones ejecutivas en el adulto y estamos conformados por su servidora Jimena Mendoza, Yajaira Noriega y Kai Villavicencio. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué son las funciones ejecutivas. Bueno, las funciones ejecutivas hace alusión a una constelación de funciones cognitivas de alto orden que organizan la conducta humana y permiten la resolución de situaciones ya sean novedosas, imprevistas o cambiantes. Entonces, para entender un poquito acerca de qué son las funciones ejecutivas, vamos a imaginarnos, vamos a pensar en un director ejecutivo de una empresa, ¿no? Cuya función principal sería justamente dirigir a la compañía para alcanzar sus metas y objetivos. Entonces, al inicio de este proceso, pues se tiene que hacer una detección de las demandas o las necesidades, tanto internas como externas de la empresa. Después, pues planear y organizar las estrategias a seguir para poder llegar a los objetivos. Y a partir de eso, pues se tienen que distribuir las tareas, pues, a diferentes departamentos de la empresa para que se puedan obtener los objetivos. Y durante la ejecución de estas estrategias, pues se tendría que supervisar, verificar y corregir, pues para que los procesos se lleven a cabo como se habían planeado anteriormente. Entonces, para lograr la resolución de problemas complejos, pues se requiere una serie de capacidades que forman el funcionamiento ejecutivo y son la formulación de metas. Pues vamos a imaginarnos que me quiero comprar un elote y quiero comer un elote. Entonces esa es mi meta. Mi meta es comprarme un elote. La siguiente capacidad sería planificar procesos y estrategias para lograr los objetivos. Por ejemplo, vamos a planificar el proceso de caminar o conocer el trayecto el trayecto a donde venden elotes. Vamos a decir, bueno, en el momento de la presentación lo iba a hacer pues ahí en Cooks y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a imaginar que estamos en el auditorio. Entonces bajo las escaleras, camino del edificio N al Ñ y del Ñ paso las canchas y ahí nos vamos a psicología y salgo a puerta 16 y enfrente de puerta 16 está pues la persona que vende lotes. Entonces esa es mi planificación y mis estrategias para pues poder lograr el objetivo de comprar mi melote. Entonces la siguiente capacidad sería ejecutar planes de acción. Entonces mi plan de acción sería salirme temprano, no sé, de la clase y bajar por mi elote y así. Después sería monitorear, verificar y autocorregir las ejecuciones. Entonces yo estoy caminando hacia, no sé, el edificio Ñ y de repente, no sé, me voy a dar vuelta o me voy a regresar al N. O voy camino hacia puerta 12 o voy camino hacia Lo. Entonces de repente yo digo, no, aquí no es el camino para ir por mis elotes. Necesito irme por el Ñ para salir a psicología y por ahí salir a puerta 16 y comprar mi elote. No, no está bien cómo lo estoy ejecutando, cómo lo estoy haciendo. Entonces vamos a cambiarlo. Voy a darme la vuelta y voy a ir hacia el Ñ, voy a ir hacia la psicología y ahí hacia puerta 16. Entonces la última capacidad sería reconocer el resultado, ya sea exitoso o no exitoso. Tuve mi elote. Bueno, entonces como ya hemos visto anteriormente, pues qué son las funciones ejecutivas y su importancia, pues uno podría decirme, entonces, ¿para qué las evaluamos? O sea, si son algo bastante básico en el funcionamiento, vamos a decir, cerebral de la conducta, ¿para qué las evaluaríamos? O sea, son cosas pues bastante cotidianas y es cierto, o sea, en este momento yo estoy utilizando bastantes funciones ejecutivas, o sea, al estar planificando mi exposición, al escribir las fichas, al estar de repente tratando de no leerlas, el estar tratando de volver a la memoria de la información que había leído, investigar la información, ahorita exponérselas, pues justamente estoy usando funciones ejecutivas. Entonces ustedes me dirían, pues es algo muy básico, es algo como respirar, entonces ¿para qué tenemos que evaluarlas? Pues en realidad no es tan sencillo. Entonces, como lo hemos visto anteriormente en toda esta mitad del semestre, pues las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo pues pueden llegar a ser bastante, pues altamente incapacitantes, debido pues justamente
pues a la alteración de estas capacidades para planificar, verificar, mantener y corregir pues la conducta. Entonces la verdad es pues bastante acertado que una evaluación pues puede justo a contribuir a esa detección temprana pues de alguna alteración, ya sea conductual, ya sea pues cerebral, etcétera. Entonces es bastante importante su evaluación. Y a continuación mis compañeras Yajaira y Kai les van a explicar y les van a contar acerca de un poquito de estas funciones ejecutivas, qué se evalúa y cómo se evalúa, o sea, con qué instrumentos se evalúan. Entonces, para que recordemos siempre su importancia, porque sí es importante. Bueno, como ya lo vimos anteriormente, las funciones ejecutivas son procesos mentales superiores que nos permiten ya sea planificar, organizar, controlar o regular nuestra conducta para alcanzar metas. Estas funciones dependen principalmente del lóbulo frontal, especialmente de la corteza prefrontal, y pues son esenciales para la vida cotidiana, el trabajo y la adaptación social. Ahorita pues vamos a empezar a ver como cada función ejecutiva, qué es y qué pruebas son las que se utilizan para evaluarla. En primer lugar tenemos la planificación. La planificación es esta capacidad que tenemos de anticipar y estructurar una secuencia de pasos para alcanzar una meta. Implica prever los obstáculos, establecer prioridades y modificar las estrategias pues cuando es necesario. Es decir, planificar nos permite pensar antes de actuar y organizar mentalmente los pasos para lograr un objetivo. Aquí los aspectos que debemos de evaluar o en los que nos debemos de enfocar es la capacidad que tiene la persona de anticipar pasos necesarios para resolver una tarea o algún problema, la jerarquización de acciones, o sea, distinguir qué pasos son prioritarios y cuáles son secundarios, la secuenciación lógica, que es el ordenar correctamente las acciones para alcanzar la meta, la capacidad de ajuste, que es esta acción de modificar el plan si surge algún error o algún imprevisto, y el monitoreo y control del proceso, que pues aquí se hace autoobservación y corrección de los fallos que hay. Ya por ejemplo en la práctica clínica pues podemos observar a personas que no tienen muy bien desarrollada esta función ejecutiva o que la han estado perdiendo, pues dificultad para organizar tareas diarias como preparar una comida, realizar trámites, procrastinación, posponer tareas complejas, desorganización general, como en materiales, cumplimiento de metas, entre otras cosas. Muy bien, ahora, la organización. La organización es el proceso mediante el cual una persona estructura, ordena y distribuye recursos mentales y materiales para ejecutar una tarea. Esta está estrechamente relacionada con la planificación, se pueden como complementar, pero esta más bien se enfoca en cómo se ordenan los elementos, es decir, las acciones, los tiempos y los materiales, y pues en mantener una secuencia ordenada durante la ejecución. Aquí lo que debemos evaluar es la estructura y el orden mental, que es la capacidad para organizar ideas, materiales o espacios de trabajo. La priorización, que es distinguir qué elementos son esenciales y pues cuáles son los secundarios. La secuencia temporal, que es mantener un orden lógico pues en el tiempo. La capacidad de revisión, que es verificar la calidad y coherencia del producto final. Aquí en la observación clínica se puede llegar a manifestar como desorden físico, o sea, dentro de tus materiales, en tu entorno, o cognitivo, tener pensamientos dispersos. Una dificultad para tener como rutinas estables, pérdida de pasos importantes en tareas cotidianas, falta de seguimiento, verificación del trabajo, entre otras cosas. Muy bien, ahora pasando para las pruebas. ¿Qué pruebas podemos utilizar para evaluar estos dos procesos? Al ser dos procesos pues bastante como complementarios, se pueden utilizar las mismas pruebas. En primer lugar está la Torre de Londres de Chalice en 1982. Aquí lo que el participante hace es que observa un tablero con 3 clavijas, como 3 palitos, de diferentes alturas y varias esferas de colores. Se le muestra como una figura meta, que es una disposición final pues de las esferas, y debe de mover cada una de las bolas de una clavija a otra siguiendo ciertas reglas hasta lograr pues la misma configuración que muestra la meta. Las reglas generalmente son mover una esfera por vez, no colocar más bolas de las que se permite en cada clavija y pues hacerlo en el menor número posible de movimientos. Lo que evalúa o mide esta prueba es pues la capacidad de planificación, el anticipar pues pasos antes de actuar, la organización mental y secuencial, que es pues seguir como un orden lógico,
la formulación de estrategias, que es pensar pues la forma de llegar al objetivo final, el control de impulsos durante la ejecución, por ejemplo, pues no hacer como movimientos al azar, y también se observa pues el tiempo de inicio, el número de errores y las violaciones que hayan sido hacia las reglas. Aquí, por ejemplo, si el participante empezara a mover sin pensar en los movimientos que está haciendo, cambia de estrategia constantemente o se salta pasos, pues se consideraría que hay tal vez una alteración en la planificación o en la organización. Después está la Torre de Hanói. Esta es como una versión más clásica y matemática del mismo principio que la Torre de Londres, son bastante parecidas. Aquí el sujeto igual tiene 3 varillas y varios discos de diferentes tamaños, colocándolos en una de ellas. Y debe de mover pues todos los discos a otra varilla, pero siguiendo las siguientes reglas, que es que solo puede mover un disco a la vez y nunca puede colocar un disco grande sobre uno pequeño. Aquí pues igual lo que se evalúa es la planificación anticipada, que es pensar en los pasos antes de mover los discos, la capacidad de resolver problemas pues con reglas fijas, la secuenciación lógica, seguir pues el orden correcto sin romper las reglas, y pues el control atencional y la memoria de trabajo, ya que debe de mantener pues una estrategia en mente mientras ejecuta los movimientos. Si aquí el participante moviera los discos sin respetar las reglas o repite errores constantemente, pues se podría evidenciar un déficit en la planificación o en el mantenimiento del plan, es decir, pues en la organización. Por último, el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. En esta prueba la persona debe clasificar una serie de tarjetas que varían en 3 características: color, forma y número de figuras. El evaluador no le dice la regla de clasificación, pero le da retroalimentación como correcto o incorrecto después de cada intento que tiene la persona. Ya después de varios aciertos, el evaluador vuelve a cambiar la regla sin avisar y la persona debe de descubrir la nueva regla. Aquí lo que se evalúa o se mide es la capacidad de planificación estratégica, que también es pues el formular hipótesis para descubrir la nueva regla. La organización conceptual, que es pues el ir ordenando la información mentalmente, la flexibilidad cognitiva, que es cambiar de estrategia cuando la regla vuelve a cambiar, el control atencional y la memoria de trabajo, y también pues se mide la perseveración, es decir, pues la tendencia a seguir usando una estrategia que ya no funciona. Una persona con daño pues tal vez en lóbulo frontal suele preservar, seguir clasificando con la regla anterior y suele mostrar poca flexibilidad mental. Ahora pasamos a la función ejecutiva del control inhibitorio, que es esta, pues es una función ejecutiva que permite suprimir respuestas automáticas, impulsos o conductas inapropiadas para adecuarse a las demandas del entorno. Comprende tanto la inhibición motora, es decir, detener una acción, como la inhibición cognitiva, que es ignorar estímulos irrelevantes o interferencias que existen. Aquí lo que debemos evaluar es la capacidad para frenar impulsos o respuestas automáticas, el control de interferencias cognitivas, por ejemplo, ignorar palabras distractoras, autocontrol conductual y emocional, por ejemplo, pues esperar turnos, regular comentarios o reacciones, y flexibilidad para detener y redirigir la atención cuando hay algún cambio de reglas o estímulos. Las observaciones clínicas típicas que se pueden pues llegar a observar son conductas impulsivas como hablar o actuar sin pensar, dificultad para esperar turnos, comentarios inadecuados o respuestas automáticas ante estímulos emocionales, y en adultos mayores o personas con Alzheimer, errores por interferencia o respuestas automáticas no controladas. Muy bien, ahora pasando a las pruebas que podemos utilizar. Estas pruebas evalúan pues la capacidad justamente de frenar impulsos, suprimir respuestas automáticas y mantener el control cognitivo y conductual. En primer lugar está el Stroop Test, que es prueba de colores y palabras. Aquí lo que hace la persona es que se presentan listas de palabras que son nombres de colores, por ejemplo, rojo, verde, azul, pero escritas en tintas de otro color. Por ejemplo, la palabra rojo está escrita con una tinta de color verde. Y la persona debe decir el color de la tinta y no leer la palabra escrita. Aquí lo que evalúa o mide pues es justamente la inhibición cognitiva, es decir, la capacidad de suprimir una respuesta automática, que es el leer,
para decir la respuesta correcta, o sea, el color. El control de interferencias, porque el cerebro pues debe de ignorar la información irrelevante, que sería pues la palabra que está escrita, la atención selectiva y la velocidad de procesamiento mental, y se analizan también el tiempo de respuesta y los errores en la condición incongruente. Aquí, pues por ejemplo, una persona que tuviera algún daño prefrontal, pues suelen leer la palabra en lugar de decir el color, o pues pueden tardar más tiempo en responder, lo que indica dificultad para inhibir respuestas automáticas. Después está el Go, No Go Task. Aquí lo que hace la persona es que durante la prueba observa una serie de estímulos, por ejemplo letras o figuras. Debe de responder rápidamente, presionar una tecla o botón cuando aparece un estímulo Go, por ejemplo la letra X, pero no debe responder cuando aparece un estímulo No Go, por ejemplo la letra O. Aquí lo que se evalúa o se mide es la inhibición motora, es decir, la capacidad para detener pues una respuesta impulsiva, cuando por ejemplo salen los estímulos no go. La atención sostenida y el tiempo de reacción que se tiene pues entre cada respuesta, el autocontrol conductual, especialmente la habilidad para resistir, responder ante estímulos frecuentes. También mide errores de comisión cuando responde en un no go y errores de omisión cuando no responde en un go. Aquí un número de alto de errores de comisión indica dificultad pues para poder controlar impulsos o detener una reacción automática. Y por último, el Stop Signal Task, que en esta prueba el participante realiza una tarea simple de reacción, como presionar un botón cuando aparece una figura Go. Sin embargo, en algunos ensayos aparece una señal auditiva o visual Stop, que le indica que debe detener su respuesta inmediatamente, aunque ya la haya iniciado. Aquí lo que se evalúa o se mide es pues la velocidad y eficacia del control inhibitorio, qué tan rápido puede frenar pues una acción en curso, el tiempo de inhibición, o sea, el Stop Signal Reaction Time o el SSRT, que indica cuánto tarda el sistema cognitivo en detener una respuesta, la coordinación entre el control motor y la atención, y pues el autocontrol cognitivo y conductual bajo presión. Aquí, por ejemplo, si el sujeto no lograra detener la respuesta a tiempo, se considera pues un déficit en el control inhibitorio o en la autorregulación motora. A continuación, yo les voy a hablar de la memoria de trabajo, que la podemos entender como este proceso en donde nosotros vamos a ser capaces de mantener y manipular información por un periodo de tiempo que nos va a permitir llevar a cabo una tarea cognitiva compleja. ¿Qué se debe de evaluar? Bueno, debemos de considerar la capacidad máxima, entendiéndose como qué tanta información el sujeto puede manipular y mantener de manera simultánea. La precisión y los errores. Hablamos de qué tan exacta es la información que el sujeto nos está brindando y qué tantos errores comete a la hora de manipular. También está la velocidad y la eficiencia. Hacemos referencia a la velocidad cuando hablamos de qué tanto tiempo tarda la persona, ya sea en procesar, almacenar o recuperar la información sin que ésta pierda su exactitud. Por otro lado, debemos de considerar la flexibilidad, que es esta habilidad que tiene que tener la persona para cambiar estrategias o actualizar, la información que la tarea le va demandando. También está la resistencia al distractor, que es esta habilidad que tiene que desarrollar el sujeto o que tiene que tener el sujeto para poder mantener su foco atencional independientemente si en el entorno hay estímulos que se cataloguen como distractores o simplemente irrelevantes. Y por último, las estrategias de planificación. Aquí se evalúa la capacidad de la persona de la utilización de métodos de organización con la finalidad de mantener y manipular la información y también busca evaluar cuándo es que la persona utiliza estos métodos. Por otro lado, también tenemos que hablar de qué pruebas se pueden utilizar para evaluar la memoria de trabajo en adultos. Dos de estas pruebas que yo encontré forman parte del WISE-3 o también conocido como WISE-R. La primera prueba es la subprueba de dígitos hacia adelante y hacia atrás. Esta prueba evalúa la retención y la manipulación de la información, que en este caso es brindada en formato de secuencia numérica. También está la subprueba de códigos, en donde esta prueba no solamente va a evaluar memoria de trabajo, sino que también evalúa velocidad de procesamiento, porque se le da a la persona una serie de códigos que debe de recordar de manera mental y luego aplicarlos en las hojas que se le brindan. Por otro lado, también está el MBAC Verbal, que esta prueba se va a encargar de medir la capacidad de retención, actualización y manipulación de la información que se le brinda al sujeto de manera verbal,
mientras realiza una tarea que es continua. Y por último, tenemos el inventario de calificación del comportamiento de la función ejecutiva, que en pocas palabras, este inventario va a evaluar y sobre todo a observar cómo es que la persona aplica la memoria en diferentes tareas de su vida diaria. Ahora les voy a hablar de la flexibilidad cognitiva, que la podemos entender como esta capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar tanto conducta como pensamiento a situaciones que son catalogadas como nuevas, cambiantes o simplemente inesperadas. ¿Qué se debe de considerar al momento de la evaluación? La capacidad del sujeto de poder pasar de una tarea a otra sin que le genere algún tipo de confusión. También se evalúa la adaptación ante situaciones nuevas. En esta parte, como bien dice la definición, se evalúa qué tanta capacidad tiene el sujeto para adaptar su pensamiento y su conducta ante situaciones que puedan ser totalmente nuevas, con algunas cuestiones como modificadas o simplemente ante cualquier tipo de imprevisto. También se evalúa la resolución de problemas. Aquí buscamos conocer qué tantas estrategias la persona puede generar, qué tanta capacidad tiene de analizar esas estrategias y llevar a cabo la que le sea más funcional. Y por último está la parte de que tenemos que evaluar qué tan capaz es la persona de evitar repetir respuestas que no les son tan funcionales o que ya no les sirven realmente para el contexto en el que está. Algunas de las pruebas que yo encontré para poder evaluar esta parte de la flexibilidad cognitiva son el Trail Making Test, sobre todo el apartado B, que esta prueba no solamente evalúa la flexibilidad cognitiva, sino que también la velocidad de procesamiento, y en sí consiste que la persona logre mantener su atención lo suficiente para poder lograr de manera exitosa alternar dos categorías diferentes para poder generar una secuencia sin que haya errores. Por ejemplo, se le podrá pedir a la persona que alterne entre números y letras y el resultado de la secuencia sería 1A, 2B, 3C, 4D. Y bueno, también está el Wisconsin Card Sorting Test, que esta prueba va a evaluar también la perseveración y el cambio de la persona, porque en sí implica que el sujeto descubra la regla para clasificar de manera correcta las cartas, los números, los colores o la forma que se le brinden y que la logre cambiar en base al criterio que se le está dando. Que cabe recalcar que este criterio no es como que el más detallado del mundo, simplemente se le dice si está bien o está mal. Entonces tiene que ir haciendo esta modificación sin que el evaluador también le avise en el momento exacto. Ahora les voy a hablar del automonitoreo, que hace referencia a la capacidad de prestar atención a nuestro propio comportamiento y regularlo ante contextos o situaciones de interacción social que lo demanden. Además de esto, el automonitoreo nos ayuda a ser conscientes de cuando estamos cometiendo un error para poder corregirlo justo a tiempo. Algunos aspectos importantes al momento de evaluar es la conciencia del rendimiento, es decir, que tenemos que evaluar, vaya, qué tan consciente es la persona de que está haciendo las cosas bien, como de que está haciendo ciertas cosas mal que requieran una modificación. También está la detección de errores, que es evaluar la habilidad del sujeto para reconocer que se está equivocando. Por otro lado, tenemos ajustes tras el feedback, que es ver qué tan capaz es la persona de hacer un ajuste conductual tras una retroalimentación negativa, en donde se le dijo que lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Por otro lado, se evalúa la efectividad de las estrategias que el sujeto emplea y por último, la metacognición. Este aspecto desde mi punto de vista es el más importante porque sin ella no podemos conocer bien a bien cómo es que el sujeto está percibiendo su propio proceso. Es decir, que a través de la metacognición el sujeto es consciente de los errores que está haciendo, las estrategias que está evaluando, qué cosas le están funcionando o qué cosas no. Bueno, aquí me parece muy importante hacer énfasis en que no existe una prueba aislada que se encargue de evaluar el automonitoreo, sino que podemos observarlo a través de distintas tareas ejecutivas o incluso por medio de autoinformes. Pero sí existen algunas pruebas que se encargan de evaluar la capacidad del sujeto para detectar errores y corregirlos, para ajuste de estrategias o reconocimiento del propio rendimiento. Algunas de estas pruebas son el Wisconsin Card Sorting Test, que se lo vimos en flexibilidad cognitiva, Stroop Color Word Test, la Torre de Hanoi, prueba de rendimiento continuo, tarea de conciencia del error, inventario de calificación del comportamiento de la función ejecutiva en adultos, que también se le conoce como PFA. Y bueno, este inventario tiene un apartado para las diferentes funciones ejecutivas y como tal
En este inventario sí hay uno de automonitoreo, pero está enfocado mayormente en conducta y emociones. Y por último está el inventario de funciones ejecutivas. Y bueno, la última función ejecutiva de la que les vamos a hablar el día de hoy es la autorregulación, que la podemos entender como esta capacidad para autogestionarnos de manera adecuada. La finalidad es que seamos capaces de controlar nuestros sentimientos, pensamientos y conductas para poder adaptarnos de manera exitosa al medio en donde estamos. Algunas cuestiones a considerar al momento de evaluar es el control del comportamiento, emociones e impulsos, que en sí es ver qué tan capaz es la persona de mantener la calma y no actuar por impulsividad. También está el mantenimiento de la atención y la persistencia de las tareas. Aquí buscamos evaluar la capacidad de concentración del sujeto independientemente a que haya estímulos distractores o irrelevantes. La capacidad de planificación de metas también es un punto que debemos de considerar, y el automonitoreo. Pues a través de este nosotros vamos a poder conocer cómo es que la persona concibe su propio desempeño. Bueno, las pruebas que vamos a utilizar para evaluar la autorregulación es el Shape Group, que es esta prueba que va a encargarse de evaluar el control cognitivo ante respuestas automáticas. También está el inventario PFA, que es este inventario de las funciones ejecutivas. Este también lo hablamos en la parte de flexibilidad cognitiva, pero no profundicé mucho más porque lo íbamos a volver a tocar, pero les platico un poquito. Este inventario busca evaluar las funciones ejecutivas de la persona. Entonces, en este inventario hay diferentes secciones donde se van a abordar las diferentes funciones ejecutivas. Como les mencionaba, en flexibilidad cognitiva buscan evaluarlas a lo largo del día a día de la persona. Entonces, realmente la autorregulación no estaba exenta de estar en este inventario, y el inventario va a evaluar la regulación del comportamiento, emociones, así como la capacidad de supervisar y regular las funciones ejecutivas. Y por último está el autoinforme de medidas de autorregulación en rehabilitación. Por lo que yo busqué, esta es una prueba que se utiliza un poco más en contextos clínicos en donde la persona sufrió alguna lesión o daño cerebral, pero en sí este autoinforme busca evaluar la autorregulación en relación a la conciencia del déficit y la regulación del comportamiento, como también el uso de estrategias. Bueno, como ya lo hemos visto en toda esta presentación de las funciones ejecutivas, de su evaluación y todo lo que implica, pues no es pues de nuevo decir que es bastante importante. Justo esta evaluación permite pues identificar el nivel pues de desempeño de las funciones cognitivas, pues ya sea, como ya lo mencionaron, la atención, la flexibilidad cognitiva, planificación, memoria de trabajo, todo lo que hemos estado hablando en este medio semestre. Y los resultados obtenidos pues pueden ofrecer pues una visión integral del funcionamiento pues de la persona, señalando tanto las dificultades como pues las áreas que están en funcionamiento. Además, esta información puede brindar pues bastante importancia, pues sí podemos comprender el impacto que se tiene en el día con día, ¿no? Ya sea justo el impacto que se tiene al tener una alteración en la atención, en la planificación, en la memoria de trabajo, pues ya lo hemos visto, justo esas consecuencias que se tienen si están alteradas, pues. Entonces justo nos ayudan pues a dirigir dirigir el apoyo para optimizar el desempeño y promover pues una mejor calidad de vida para la persona. Y gracias.